Por familias tienes o un lápiz, alguien tiene un lápiz. Buenos días. Llevamos 3 clases de módulos, ¿no? Acuérdense, no llevamos una, llevamos 3. Y hay gente que no vino los 2 días y eso ya son fallas. Tengan que presente porque nosotros comenzamos un módulo el 26, no hoy. Bueno, creo que hay una confusión con ese tema porque ya estamos al 3er día. Evelyn Alonso, Catherine Alonso, John Alejandro, Nicolás, Juliana Camacho, Julián David Castillo, Dayana Duarte, Miguel Escorpia, Niara Trontada, Alison González, Tatiana Liévano, María Natalia Martínez, Caroline Mera, no ninguna, Diego Quiroga, Nicole Ramírez, ¿no está Nicole? Dayana Rodríguez, Michelle Dayana Rodríguez, Valentina Rodríguez, Sara Rojas, Geraldine Sánchez, Eduardo Sierra. Pero por lo general uno resulta de hombre. Melissa Figueroa. Jason Alessandro Torres. Nicole Trujillo. ¿Quién no llamé? ¿Quién no llamé? Todos ya. Bueno,
El tema que ustedes leyeron en este fin de semana, en estos 4 días de receso, bueno, dicen que no se tiene que decir de receso acá. Entonces, en estos 4 días en donde ustedes van a tener como un autoaprendizaje en la lectura, ¿sí? ¿Cuál era el primer capítulo? El acoso escolar. Entonces vamos a abordar ese tema precisamente para darle pues, como cumplimiento a esa tarea de que vayamos como adquiriendo un poco como ese hábito de la lectura que me parece interesante. Para el otro lunes son 5 capítulos. El siguiente capítulo es ¿cuál? La parte del estrés laboral para los docentes. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? ¿El tercer capítulo cuál es? Algo así. Como de la posibilidad que, que en algunas carreras demandan más hombres que mujeres. Y que pues las mujeres la representación sobre la De género. Sí, tiene que ver con la masculinidad, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con todos estos grupos y cómo la gente de pronto genera cierta reactancia a ciertas formas o elecciones de vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada vez que comencemos el lunes, hablaremos del siguiente capítulo. Quiere decirles que para el próximo lunes abordaremos el tema del acoso, perdón, del estrés laboral para los docentes. ¿Sí? Sí, el capítulo el que vamos a trabajar hoy tiene que ver con este tema del bullying. Bien, ok. ¿Quién desea comenzar? De una manera voluntaria con el tema del bullying. ¿Qué encontramos en la lectura? ¿Qué nos dicen? Factores causales, de mantenimiento, consecuencias. Entonces, comencemos por la definición. ¿Qué nos dice? Muchachos. ¿Qué pasó con la lectura, muchachos? La idea es para que lo lean y lo sepan, pues no acá. Definiciones en cuanto a que lo que pasa es que obviamente de hecho tal vez conmigo es contratar la definición que hay en la UNESCO con la que tienen los estudiantes. Claro. ¿A cuál definición te refieres? ¿A los estudiantes o a la cantidad de lo que sea? En lo contextual de lo que entendemos nosotros de ese matoneo o ese acoso escolar, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender de esa definición? Es cuando una persona es víctima de comportamientos agresivos por otras personas. Pero tiene que ser constante, de manera constante. O la variable más tienen en cuenta si tienen que ser muy frecuente. Y que también hay tipos de acoso, ¿no? Que hay uno pasivo, que es cuando la persona se muestra como sumisa frente a la agresión. Que hay otra que es, ¿cómo se llama? Pasiva. La pasiva. La masiva. No, y las provocadoras, que son personas que no se dejan, o sea, como que no se dejan afectar por el bullying y antes tienden a ser un poco agresivo, a agredirse verbal y físicamente. Pero también veíamos otra cosa, que decía que ahora los estudiantes como que normalizan mucho lo del acoso escolar, o sea, lo saben identificar muy bien como cuando es, por ejemplo, de que nos estamos jugando y ella dice cosas hacia mí que a mí no me gustan, entonces eso yo lo categorizo como acoso escolar. Y entonces lo que tenemos que saber es como diferenciar un poco de qué como tal es acoso escolar y qué conlleva eso. Sí, ok. ¿Se me olvidó comentar algo? No, iba a decir eso, que creo que la palabra que está por dos lados.
Que creo que la palabra que estabas buscando no era tanto normalización, porque pues me parece cuando uno habla de normalización, habla de que ya lo ven como, o sea, si pasa, no está pasando nada. Pero dice, tú estás hablando como el contrario, que cualquier cosa que pasa ya lo veo como como una cosa. Y es que eso sí sucede, porque de hecho, cuando nosotros estábamos allá, llegaban muchas personas a decir como que fulanito me trató mal. Entonces, la profesora nos explicaba que es que hay que determinar muy bien, porque todo, a ellos a todos les llaman acoso escolar. Entonces, pues no puede entrar ella a intervenir siempre, porque pues hay cosas que ni siquiera son acoso. Es que entre ellos mismos, o sea, ya se dejaron de hablar y se están tirando como entre ellos mismos. Entonces, a todo ellos les llaman acoso escolar. Ok, sí, importantísimo lo que ustedes están diciendo. De hecho, en la personalidad de cada individuo hay unas estrategias de afrontamiento que les permiten, digamos, estar en el contexto escolar. Y uno de ellos es lo que ustedes dicen, ¿no? Que todos lo están asumiendo como que me la están dedicando, que no me dejan hablar, que no sé qué. Entonces, realmente, si nosotros criticamos las conductas de acoso escolar, estamos hablando de una intimidación permanente, estamos hablando de un maltrato verbal permanente, o sea, que el muchacho, de hecho, deja de participar en clase por miedo a las reacciones que tienen los compañeros. Entonces, cada vez de que yo voy a intervenir, o yo tengo de pronto el conocimiento del tema que plantea el profesor, entonces yo lo quiero abordar. Pero entonces los compañeros que hacen el matoneo no me dejan. ¿Sí? No me dejan precisamente porque empiezan los comentarios, el susurro, las palabras despectivas, entonces eso pues algo fuertemente significativo. Entonces, esas condiciones del matoneo pues hacen de que las personas con el paso del tiempo se anulen. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el rol del psicólogo en este caso? Psicólogo educativo. Cuando ya hay Cuando hay matoneo. acoso para prevenir. No, cuando ya hay matoneo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ustedes qué sugieren que debamos hacer? Señor. Digo, hablando en voz alta. Pensando en voz alta. Pero digo, les tocaba una aplicación de pruebas de seguimiento por parte del psicólogo y había una parte donde decía que, pues, no solo el rol del psicólogo no era solo como intermediar, hacer intervención, sino que también era estructurar como temas de la personalidad o la construcción de ese adolescente o niño para el futuro. Entonces, creo que esa parte. Sí, correcto. Correcto, es decir, como fortalecerlos en estrategias de afrontamiento. Habilidades sociales, habilidades blandas, el manejo del conflicto, solución de problemas. Sí, todo es precisamente para poder que la persona realmente vuelva a recuperar un poco esa seguridad. Imagínense ustedes un muchacho que tiene un acoso escolar permanentemente, entonces eso implica que realmente pierda su autoconcepto, su autoestima, pierda la credibilidad. De hecho, pues, varias de los aspectos que hay que trabajar, de lo que se nos dice es muy cierto, que hay que, a manera de prevención, lo que yo tengo que generar es una serie de talleres que le permitan al estudiante adquirir esas habilidades, ¿cierto? Yo tengo que apoyarnos muchísimo los profesores para que generemos esos talleres que le permitan a los estudiantes identificar quiénes son los acosadores, cómo identificamos a los acosadores y cómo los debemos evitar, cómo los debemos manejar. ¿Sí? Profe, y también es importante como aislar
a la víctima del agresor, porque pues leían que no hacía nada el psicólogo con darle método de afrontamiento, con darle como herramientas para que suba la autoestima, autocuidado, autoconocimiento de la misma persona y más como para que él esté seguro de que lo que le va a decir otra persona no le va a causar esa molestia. Y de nada servía uno trabajar con el estudiante y exponerlo nuevamente al ambiente donde lo están acosando, lo están maltratando psicológicamente. Entonces, por eso es importante que se aísle el agresor de la víctima. Y ahí, es decir, que el agresor no esté presente en el contexto escolar. Donde él vaya a estar. O sea, cambiarlo de salón sería una alternativa. Ya, ¿qué es que piensan? Esto es una línea muy fina entre le estás dando herramientas para que lo sepa afrontar, sí, pero a la vez no dejas que lo afronte, no dejas que lo afronte. Y de hecho, eso sería hasta un premio para el desarrollo. Porque obviamente, pues si él lo hace, porque le molesta al niño, porque lo tiene joder, por alguna cosa, y si lo cambian de la mesa, uy, yo no creo, yo no sé de acuerdo. Entonces, hay una línea muy fina entre estás ayudando a uno, pero también estás ayudando a que de pronto el otro siga con ese comportamiento hacia otros niños. Okay. Entonces, así como le das estrategias de afrontamiento a uno, deberías hacer una intervención al otro sobre el Bueno, de acuerdo. Entonces, si yo les planteo a ustedes, utilicemos una estrategia de aproximación sucesiva. Pero profe, no llegaría a la revictimización, porque pues entonces no lo podemos exponer de una, o sea, tiene una sola sesión y de una sola sesión ya lo vamos a exponer. No, por eso, todo esto es un proceso, ¿no? No lo llamemos terapéutico porque en el contexto educativo no se puede hablar de terapéutico, ¿no? Entonces, pero yo sí puedo generar como un plan de acción, un programa educativo que le permita al orientador, a los docentes, a los estudiantes aprender, ¿sí? Por eso yo iba para allá para lo que tú estás planteando. Entonces, si yo utilizo una estrategia de aproximaciones sucesivas para el manejo del bullying, ¿cómo lo hago? ¿Ustedes se ubican en aproximaciones sucesivas? ¿No lo han manejado? ¿No lo han manejado? ¿En serio? ¿Ustedes no vieron ya comportamiento normal? Sí, ustedes ya vieron comportamiento normal. Ustedes ya vieron estrategias de intervención, modelos de intervención. Claro. Pero no. Oh, ahí está. Bueno, digo, y es que sí me parece, pero yo no sé quién de acá va a seguir la línea clínica o la línea, bueno, es que de hecho las aproximaciones sucesivas las podemos manejar en cualquier contexto, porque en últimas lo que nos permite a nosotros es generar modificación del comportamiento. Todo esto es muy ligado a la parte conductual, absolutamente todo esto es conductual, entonces es lo que nos permite a nosotros generar eso. Entonces, si yo voy a pretender cambiar una conducta, esa conducta no se va a cambiar de la noche a la mañana, nunca, ¿sí? De hecho, las conductas cuando yo las quiero disminuir, algunos psicólogos hablan de extinción, pero para mí una conducta jamás se extingue. Llega a niveles cercanos a ceros, pero eso se puede disparar nuevamente. Entonces jamás se extingue. Sí, jamás. Entonces lo que yo hago es tratar de identificar qué conducta voy a modificar, qué conducta yo voy a generar cambios. Entonces, voy a generar una serie de pasos graduales para poder llegar a la modificación del comportamiento, ¿sí? Los ejemplos que colocan en los textos de análisis experimental del comportamiento, que creo que también ya ustedes la vieron, ¿sí? Perdón.
no puedo contestar. Entonces, ¿alguien tiene un marcador de acrílico que me pueda facilitar, por favor? Entonces, cuando hablamos de aproximaciones definitivas, yo lo que quiero es, vamos a hacer este ejemplo. Yo lo que quiero es que hablemos de ese análisis experimental. Yo lo que quiero es de que una paloma o una rata, porque hablo yo de análisis experimental de la conducta. Entonces, lo que yo quiero es, todo esto que estamos haciendo para poder hablar del manejo del individuo, en un contexto educativo. Pero no nos estamos perdiendo del contexto académico. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero, aquí yo tengo el sujeto, ¿sí? Entonces, yo quiero que la paloma pisotea acá. Entonces, si yo me pongo a esperar a que la paloma pisotea acá, pero los días nunca. Entonces, yo tengo que generar este programa de aproximación sucesiva. Entonces, si yo que la paloma genera una conducta de asentamiento acá, ¿qué hago? Por eso, claro. Bueno, eso es importante. Eso es importante. Para que en este caso la paloma me responda a mí, debe haber una condición muy clara y es que debe tener hambre. ¿Sí? O sea, tiene que estar deprivada de alimentación. O sea, no puede estar llena. Si está saciada, pues va a hacer otro tipo de cosas. Se va a acicalar, va a quedarse dormida, va a caminar por ahí por diferentes espacios, entonces no me va a responder. Entonces, para que entre en un contexto experimental, yo tengo que controlar el otro que tenga. Teniendo claro que ya tiene hambre, entonces ahí sí yo voy a entender. Entonces yo lo que tengo es que si yo se acercó acá, entonces yo le pongo, ¿qué le doy? Comida. ¿Sí? Entonces cada vez que la paloma pisotea acá, ¿sí? Entonces entrego la comida. ¿Sí? La primera vez que ella picoteó, seguramente va a haber una asociación de conducta consecuencia. Es decir, lo que se va a hacer es pensar en los por casualidad. Pero entonces ella va a tener eso de la memoria y entonces va a volver a picotear y entonces le refuerza. Va a haber entonces un aprendizaje acá porque se genera una consecuencia. Entonces, aquí tenemos. Pero entonces ya no quiero que únicamente se acerque acá, sino que se acerque acá. ¿Qué debo hacer? Pero ¿cómo cambio? No, o sea, ya cuando picotean el primer círculo ya no se le refuerza con comida, sino se espera a que picoteen el segundo círculo. Para que se vaya acercando. Es decir, dejo de reforzar acá y comienzo a reforzar acá. ¿Sí? Entonces ya la paloma se da cuenta de que eficacia acá ya no es suficiente, sino que tiene que generar una conducta adicional y entonces se aceptó que yo y se le dio su velocidad de conducta. ¿Ve? Hasta que lo aprenda. Por eso se llama aproximaciones positivas. Es una terapia que es súpermente efectiva para la modificación de conducta. Entonces, ya tenemos a la palomita, que es un proceso de aprendizaje, entonces vamos a de acá, dejamos de reforzar acá, no reforzamos acá, pero sí reforzamos acá. Entonces, cuando yo la paloma en ese contexto experimental,
la valora rápidamente. Frecuentes tienen que estar, bueno, derivada de alimentos. Ya miramos a ver cómo lo manejamos en un contexto con personas. Ahora que le quitamos las once a los niños, no, Porque eso no se puede. Donde se enteren de que yo hago eso, me mando y me quitan mi tarjeta por el No pueden poner aguantar a luz. mientras escribiendo una estrada, pero no tiene nada que comer. Y ya. Sí, entonces, no. Entonces, hasta que la paloma piloteó acá. Entonces, eso se llama aproximación. Esas aproximaciones sucesivas, ¿para qué va dirigida? ¿Para la víctima o para el victimario? De hecho, Podría ser. Señorita. No, lo que iba a preguntar es como un tiempo de duración normalmente para llegar de uno al seguro más pequeño. Hay un poco tiempo estimado, o sea, es relativo, el estimado en semanas o un mes o Eso puede ser una más. Porque, digamos que siendo que uno evalúa eso, tiene que mirar la conducta de entrada que tiene la persona, o el motivo, ¿no? Digamos, si tiene algunos problemas de seguramente la aprendizaje de varios criterios, la asimilación del conocimiento es diferente. Entonces, acá yo le puedo preguntar que esto lo hago según los programas de conocimiento. Ustedes pasaron por esas asignaturas, pero no entraron. Los programas de reforzamiento están relacionados con programas de relación, programas de relación variable, programas de intervalos fijos, programas de intervalos variables. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Cuando hablamos de razón, hablamos de número de restos. Cuando hablamos de intervalo, hablamos de tiempo. Entonces, acá podríamos marcar el tiempo o la respuesta. Cada vez que yo vea que la paloma responde cada 3 picotazos en el sitio que yo quiero, pues lo de la velocidad conmigo. Entonces, acá sería programa de razón fija 3. Programa de razón fija 3, que cada 3 picotazos lo voy a pintar conmigo. Sí. Para poder generar una modificación. Fíjense que acá siempre suele modificar siempre. Coloquémoslo en el contexto escolar, ¿cómo lo hacemos? Recordando que no tenemos que manejar el alimento como castigo o como refuerzo. Señor, se puede venir aproximadamente. No sé cómo tan empático en el tema de aplicar los soldados y eso, pero pues de pronto con actividades lúdicas. pero ¿qué es lo que queremos generar? Igual que todos digamos que queremos generar en el niño o la niña, ¿qué queremos generar? Estamos hablando de la víctima. Coloquemos en el contexto de la víctima. Entonces, ¿qué debemos manejar? Entonces, ¿cómo lo hacemos? primero hay que ver si es una víctima, como vamos ahorita, pasiva o levantadora. Y ver qué tanto le funciona esa actitud en cuanto a digamos, si es una persona pasiva, pues mira, acercarlo hacia una actitud un poco más confrontadora, pues tampoco que se vuelva un niño problemático que haga Que no sea ¿no? Claro. Pero que sí consiga generar un afrontamiento diferente. Sí, de acuerdo. Que tenga como
como conocimiento, cuáles son las conductas que queremos que él tenga, cuáles son las adecuadas y cuáles no. Digamos que es una persona, es un niño que tiende a ser siempre sumiso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo manejamos a ese niño sumiso? Lo que queremos generar en él es una conducta funcional, adaptativa para afrontamiento del victimario. Queremos que el niño se nos vuelva un berraco y que no le dé miedo. No, no porque se lo... Hay algo que en psicología se llama, en los procesos terapéuticos se llama sustitución de síntomas. ¿Sí? Porque yo ataco una conducta que es afrontamiento del problema, pero le estoy enseñando a ser agresivo, entonces yo lo que hago es sustituir eso, pero le estoy enseñando algo mucho más punitivo. Y que de víctima se vuelva victimario. Sí, claro. Sí. Es que de hecho a veces los que aprenden a hacer así empiezan a darse cuenta de que les va bien, ¿no? O sea, tienen buenos resultados. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy característico. ¿Sí? Bueno, pero díganme ustedes, ¿cómo lo hacemos? Para reforzarlo, para la reflexión. Para que trabajemos, digamos que acá está, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos que el niño se le pague al victimario y le diga que no lo moleste. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo? Como explicarles mediante como tendencias al lugar y vayan dando. Bueno, sí, tienes razón, tenemos que hacer como un derrotero de lo que necesitamos modificar, ¿no? Entonces, como un plan de acción, como un plan de trabajo con el niño o con los niños. Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar. ¿Sí? Entonces, hagamos la lista de las conductas que yo quiero generar en mí. Entonces, ¿qué conductas queremos generar en mí? Yo quiero generar una serie de conductas. De la víctima. ¿Qué queremos? Que sepa hablar. Los temas de la autoestima. Nos dirán ustedes conductas que ustedes consideren. Pero ese afrontamiento sería más activo, porque igual pues hay muchos tipos de afrontamiento. Bueno, ustedes están viendo que el niño afronta. Ok, esa es una de las conductas que queremos generar. ¿Qué otra? Pues yo digo, acá Puede expresar. un listado. Pero puede generar Evitar el miedo. Digo, Expresar. controlar. Controlar. evitar. Comunicar. Expresarse. Expresar. Y ejecuta. En el contexto de mi intervención que quisiera. Entonces, tenemos que tener una serie de conductas que nosotros podamos trabajar con eso. ¿Sí? Y yo pensaría que por lo menos unas 8 conductas deberíamos tener acá enlistadas para poder trabajar después. Afrontar a quién, al victimario, ¿sí? O afrontar el contexto, controlar el miedo, ¿no? Emociones. Ok, controlar emociones.
expresar verbalmente. Verbalmente. Pero ¿qué más hacemos? A ver, el simulacro, ¿no? Hoy, Bueno, yo creo que puedo simulacro. Entonces, ustedes tienen un niño que los necesita, los veo muy fácil, y ver si cuando el monitor. Ahí está. ¿Quién es el segundo al mando? Lo que pasa es que tienen que estar a las 9 de la mañana en el auditorio de la sede 2. A las 9 de la mañana. Bueno, si 15, en 10 minutos ¿vas a ir tú? ¿Sí? En 10 minutos, ¿sabes dónde queda el auditorio de la sede 2? ¿Dónde queda? Arriba. Sí, porque va a resultar allá del auditorio de la sede 3 que allá solo. Tan grosero. O la propaganda de Espero en Baja. ¿No? Nos vemos, Espero en Baja, y el hombre llega ya al almacén en Baja. Igual que pide lo mismo. Bueno, muchachos, hasta aquí llegué yo. Pero prometo. ¿Cómo está? Estamos haciendo de la mano. Y mamá.